Saludos y bienvenidos a un nuevo programa con la información de Granada y el mundo. Una información en clave humanitaria y de vida y que les contamos en esta nueva entrega de VA Informa. Comenzamos con buenas noticias y es que Proyecto Ángel está de celebración por el nacimiento de 3 bebés. Esta iniciativa de la Pastoral Familiar facilita el acompañamiento a mujeres con un embarazo imprevisto o con dificultades ante esa nueva situación. Desde el proyecto lo que intentamos es acompañarlas, hacerles ver que hay un camino, que no van a estar solas en este proceso, que buscaremos las ayudas y los apoyos que necesiten. Y el perfil suele ser eso, una mujer sola que se enfrenta a un embarazo imprevisto y que le crea una situación pues, de mucha angustia y de incertidumbre. Surgen muchos problemas, pues problemas que a lo mejor en situaciones normales pues no son grandes ni salvables, ni decir es que esto no se puede, no, pero en ellas sí que puede resultar pues una situación de mucha angustia y de mucha soledad. Y entonces ahí estamos nosotros. Las madres de estos 3 recién nacidos, un niño y 2 niñas, fueron acompañadas durante el embarazo y también en los meses posteriores. Estos embarazos que a veces uno le viene mal y como está uno emigrante, está solo, pues que acudan a este proyecto, pidan ayuda que realmente sí sirve de mucho. Y yo también me sentí así, sola, pero uno realmente no está tan sola cuando acude a este proyecto. Yo me he sentido muy apoyada y ya a lo menos ahora con mi niña que la tengo en mis brazos, es una compañera, es una alegría, es uno que saca fuerzas para luchar por ellos mismos. Eva Luna nació en agosto, Nathan y Claudia Valentina nacieron en el mismo día, el pasado 6 de noviembre, en el Hospital Materno y en el PTS. Si te encuentras en una situación parecida, conoces a alguien que pueda necesitarlo o quieres más información, puedes contactar con el Centro de Orientación Familiar de Granada a través de los datos que aparecen en pantalla. Y seguimos en nuestra ciudad, porque la capilla del Hospital Virgen de las Nieves se convierte en un hospital de campaña. Ante el aumento de ingresos por COVID en Granada, la dirección del centro ha tomado la decisión de convertir temporalmente la capilla en una UCI. El capellán del hospital, Diego Molina, ha escrito una carta invitando a la esperanza. Son momentos difíciles ante los que el capellán hospitalario animaba a colaborar con pequeños gestos y a ver cada circunstancia como una oportunidad. De esto se va a salir, tarde o temprano. Convirtamos la dificultad en una oportunidad que nos ayude a reflexionar sobre el don tan grande y tan importante que es la vida. Y todo este dolor y todo este sufrimiento que no caiga en saco roto, nos ayuden a tener un corazón más misericordioso para concienciarnos de la importancia que tiene la vida, el cariño, la cercanía y los pequeños detalles. Ahora sin sagrario, Diego nos recordaba que el Señor no se ha ido de la capilla y sigue presente en el corazón de cada enfermo. Hace una semana celebrábamos la Jornada Mundial de los Pobres, una jornada que convocaba el Papa en 2016 durante la clausura del Año Jubilar de la Misericordia. En ella se nos invitaba de nuevo a recordar que el pobre se encuentra siempre en el corazón del Evangelio. Como dice el Santo Padre, cuando tendemos la mano al pobre somos capaces de superar nuestro egoísmo y afrontar esa cultura del descarte que tanto nos envenena. En su homilía de este año, el Papa recordaba que no somos ricos por lo que poseemos, sino por lo que somos. Francisco insistía en que lo propio del cristiano es arriesgarse a servir con los dones que Dios nos da. Lo contrario al servicio, decía el Papa, es guardarse la mano en el bolsillo y desperdiciar la vida pensando en uno mismo. Por su parte, la Conferencia Episcopal Española subrayaba cómo esta jornada nos interpela en pleno rebrote de la pandemia. En estos días, tender la mano al pobre puede liberarnos de nuestra pobreza y abrirnos a una nueva fraternidad. En las últimas semanas, luto y lamento en el Mediterráneo ante los graves acontecimientos que vienen sucediendo en las costas de Libia. Cada semana se producen allí el embarque de cientos de personas con la intención de llegar a Europa en busca de una vida mejor. La ONG catalana Open Arms ha rescatado en las últimas semanas a casi 200 personas en 2 operaciones de salvamento.
Habían caído al mar desde las embarcaciones y entre ellos se encontraban mujeres, algunas de ellas embarazadas y también bebés. Los cuerpos de 5 personas fueron rescatados sin vida, incluido el de Josep, un bebé de 6 meses que no pudo sobrevivir y fallecía de una parada cardíaca. Un dolor que llega también a nuestro país, a las costas de las Islas Canarias, especialmente Gran Canaria, que está recibiendo embarcaciones procedentes de Senegal. En una de ellas, 140 personas fallecieron a causa de la explosión en el motor y posterior naufragio. Ante esta tragedia, Senegal vive duelo nacional. En total son más de 400 los jóvenes que han fallecido o desaparecido en estos cayucos rumbo a Canarias en los últimos meses. Y para profundizar en este tema conectamos con Antonio Viera, capellán del CIE, del Centro de Internamiento para Extranjeros de Barranco Seco en Gran Canaria, que conoce de primera mano esta realidad de sufrimiento. Le damos la bienvenida. Hola Antonio, ¿cómo está? Hola Paqui, bien, dentro de lo que se puede estar, de lo que estamos viviendo en estos momentos sin duda difíciles y muy duros para nuestra realidad, vamos, pero bien. Bueno. Vamos a conocer antes de nada cuál es la situación en la que se encuentran allí ahora mismo en Canarias. Pues mira Paqui, yo creo que es una situación de extrema gravedad. En lo que llevamos de año han llegado más de 15.000 personas a la isla. A día de ayer, más de 2.300 pasan hacinadas en condiciones infrahumanas, en 400 metros cuadrados, en el muelle de Arguineguín, al suroeste de la isla, y en unas condiciones infrahumanas. Lo hemos llamado el campamento de la vergüenza, porque aquello nos avergüenza como seres humanos, porque bueno, no son condiciones para nada humanas de acogida, ¿no? Además, también queremos poner sobre la mesa las vidas de 500 personas, calculamos, como un 8%, que han perdido la vida en la trayectoria migratoria, ¿vale? En el mar, en el Atlántico. El punto álgido ya fue este martes pasado 17, cuando dejan a 227 personas migrantes tirados en Las Palmas, en la plaza de la feria, donde está la delegación del gobierno, y sin agua, sin comida, sin alojamiento, ¿no? Ahí se vio cómo la solidaridad de la gente se puso en marcha, ¿no? Inmediatamente vecinos y algunos colectivos y ONG se pusieron en marcha para llevarles, pues eso, alimento, comida, estar con ellos, hasta que, gracias a Dios, pues vino una solución, ¿verdad? Que llevárselos a unos apartamentos al sur de la isla, ¿no? Canarias, desgraciadamente, como ha dicho nuestros obispos de las diócesis de Canarias y de Tenerife en la carta pastoral que nos escribían el fin de semana pasado, se está convirtiendo en una nueva Lampedusa, ¿no? En una isla cárcel, ¿no? Dentro de esa estrategia de externalización de la frontera de la Unión Europea, ¿no? Porque esa es la política de la Unión Europea, ¿no? Anoche se paralizaba el envío de 200 personas creo que a Huelva, a la península, a centros de acogida, y no sabemos por qué se les desvía a Tenerife. A algunos se les deja también en Santa Cruz, en la capital, en la calle, a otros se les llevan a unos apartamentos. Es decir, son unos golpes de timón que hacen que no entendamos absolutamente nada de qué es lo que el gobierno español se está planteando con este tema de la migración, tratando a las personas como si fueran mercancía, vulnerando todos los derechos fundamentales de las personas, ¿no? Violando los derechos humanos, por supuesto, ¿no? Y todo esto con el riesgo de que la xenofobia, el racismo, pues en nuestra población vaya en aumento, ¿verdad? Al no entender nada, a entrar el miedo, cuando nuestras islas siempre se han caracterizado, y nuestro pueblo se ha caracterizado por ser un pueblo hospitalario y acogedor, porque hemos sufrido también en propias carnes el fenómeno migratorio, ¿no? No hay familia
canaria que no haya tenido un antepasado que haya emigrado fundamentalmente a América, ¿no? A Venezuela, a Cuba, a Argentina, ¿no? Este es el panorama que ahora mismo tenemos aquí. Antonio, en líneas generales, ¿qué medidas se han adoptado hasta el momento, si es que se ha adoptado alguna, y cuáles cree que son las necesarias para hacer frente a esta situación que nos cuenta? Desde luego las que se han adoptado no son las adecuadas porque no son humanas. Retener a las personas hacinándolas en 400 metros cuadrados, por más que el ministro Marlaska diga que solo pasan 72 horas, allí no es ni para pasar ni siquiera una hora más. Sin embargo, pasan 10 y 15 días, ¿no? Hay chicos que han pasado 10 y 15 días en esas condiciones, ¿no? Ahora, además, otra medida que se plantea es construir un campamento aquí en Las Palmas, hacia el interior, para 800 personas, en una zona totalmente aislada, en medio de un barranco, aislado de todo. Tampoco son condiciones dignas de acogida. Lo que comentaba antes, poner en la calle a 227 personas sin cobertura alguna, no son soluciones, no son medidas, ¿no? Me parece que la solución no es fácil, ¿verdad? Porque es un fenómeno complejo, es un problema complejo, pero la solución pasa primero por una acogida digna y eficaz y respetuosa con los derechos humanos de estas personas, ¿no? Me parece que también pasa por una mayor coordinación en las administraciones y en los recursos necesarios para que esa acogida digna sea posible. El posibilitar corredores humanitarios y visados humanitarios que permitan continuar su proyecto migratorio, ¿no? Porque sabemos que esta persona, su proyecto migratorio no está aquí en las islas, ni siquiera en España, está en el territorio europeo, ¿no? La mayoría de ellos ya tienen familia, por supuesto, en la península, pero también en Francia, en Alemania, en Italia, ¿no? Entonces, posibilitarle que ellos puedan continuar su proyecto migratorio y ese tránsito, ¿no? Sabemos que en Península hay como un 60% de plazas de recursos alojativos, ¿no? que están libres y que podrían ser ocupados. Y por supuesto pasa también por el trabajo en origen, ¿no? El desarrollo, el permitir el desarrollo de los pueblos, que Europa definitivamente deje de expoliar los recursos del continente africano y se pueda potenciar el desarrollo y se permite el desarrollo para que las personas tengan una vida digna y no tengan que emigrar, ¿no? A nadie le gusta emigrar, ¿no? Sí, además, Antonio, es que generalmente se ve al inmigrante como un problema y su llegada por mar se considera incluso como una invasión. ¿Qué opina de esta forma de entender y afrontar este drama humanitario? Desde luego es una mirada injusta e inhumana, porque yo creo que tenemos que comenzar por poner en valor y insistir en relatos positivos y reales de los migrantes, ¿no? ¿Quiénes se han ocupado o quiénes se están ocupando de la atención a nuestros niños y a nuestros mayores? Los migrantes. ¿Quiénes se han ocupado de que no nos faltara nada y que no nos falte nada en los supermercados, recogiendo la fruta y la verdura del campo? Los migrantes. O sea, es mucho lo que la inmigración nos está aportando, incluso a nivel de contribución demográfica. Es decir, este país está envejeciendo y los migrantes traen frescura, traen rejuvenecimiento también de la población. Yo creo que hay que cambiar la mirada, y cambia la mirada cuando uno se acerca y conoce las personas, ¿verdad? Porque no olvidemos, no son números, son personas como tú, como yo, que tienen historia, que tienen familia, que tienen proyectos, que tienen ilusiones. Cuando uno conoce esas historias, desde luego que cambia totalmente la mirada y la concepción que se pueda tener de este fenómeno. Desde luego es una clave muy interesante, ese cambio de la mirada, ¿no? Para poder entender este fenómeno migratorio frente a ese modo que decíamos al principio de comprenderlo. ¿Por qué cree que Europa no se implica en este asunto si es en realidad, como nos ha dicho antes, el destino hacia el que quieren llegar los inmigrantes y donde Canarias y España es una vía de paso?
Sí, mira, Paqui, estuvieron por aquí el ministro Marlaska hace ya un par de semanas y Johansson, que es la señora que lleva el tema de migraciones en Europa, y claramente Johansson dijo, Europa solo va a acoger a aquellos migrantes que tienen derecho a protección internacional porque vienen de países en guerra. Europa no va a acoger y va a devolver a sus países de origen a aquellos migrantes económicos. Esa es la política europea. La política europea es la política de cerrar fronteras, de protegernos, ¿verdad? Para proteger nuestro bienestar, para que no nos vengan a quitar nuestro bienestar, porque esa es la mirada que tiene Europa del fenómeno migratorio, ¿no? Bien, nos vienen a robar nuestro bienestar, cuando nuestro bienestar es a costa del sufrimiento y del malestar de tantos miles de personas, ¿verdad? Que es justamente lo que les hace migrar: el hambre, la guerra, los conflictos, la corrupción de los mismos gobiernos, de los propios gobiernos de los países, las mafias. Al final, de trasfondo, hay todo también un negocio, ¿no? Las migraciones también un negocio, ¿no? Para muchos. Pues Antonio Viera, muchísimas gracias por su testimonio, por responder a la llamada de nuestro informativo. Muchísimas gracias a ustedes por el interés mostrado. Nosotros nos marchamos hasta el próximo programa, pero recuerden que pueden disfrutar de más contenidos que les ofrecemos desde nuestra web en vatelevisión.com. Ahí también podrán seguir nuestra programación en directo, como la Santa Misa cada día a las 9 de la mañana y los domingos a las 12:30. Gracias a todos por su compañía y les esperamos el próximo programa.